la segunda sección entonces de la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos lo que había sido la guerra relámpago, es decir, acciones militares rápidas que concretan también rápidamente los objetivos de invasión de territorios. Ya Inglaterra queda, digamos, totalmente sorprendida en esa época y a lo único que limita es a, digamos, defender sus posiciones. Bien, solamente defensa. Entre 1941 y 1943 se va a producir la etapa que se denomina guerra total, donde ya van a empezar a funcionar las alianzas militares entre países y se va a empezar a contener el avance alemán. Bien. Objetivo, reforzar alianzas, como dijimos, invadir y ocupar la mayor cantidad de territorios, ¿cierto? Para detener el avance del enemigo. Asegurar obtención, mire lo que dijimos siempre, ¿ve? Asegurar la obtención de materias primas para poder sostener la guerra, principalmente petróleo y carbón, ¿ya? Hierro para el armamento. Es aquí en esta época, paréntesis, en esta época donde en Chile va a haber un auge de la industria, ¿cierto? Del cobre, porque el cobre se usa para todo lo que son la industrialización de maquinaria, ¿cierto? Para los casquillos de las balas, para el bronce, etc. En esta época, acuérdense que están los gobiernos radicales, ¿cierto? Hubo un periodo de estabilidad en Chile, de, entre comillas, de estabilidad y de crecimiento económico, producto de que había una guerra que sostener y Chile en esa época, ¿cierto? Estuvo vendiendo sus productos agrícolas, sus productos principalmente mineros para sostener esta guerra. Bien, así que como ir conectando la historia, ¿cierto? Con nuestro país. Bien, entonces en esta época, como dijimos, reforzar alianzas entre países, ¿cierto? Invadir, ocupar la mayor cantidad de territorios para poder detener al enemigo o avanzar sobre su territorio, asegurar el flujo de materias primas para sostener, ¿cierto?, los esfuerzos de guerra y también tener, digamos, establecidos los canales de comunicación para poder proveer a las tropas, ¿cierto? Y avanzar en sus ofensivas. Eso es lo que se entiende como guerra total. Dominar el territorio del enemigo. En ese contexto, ¿cierto? En 1941, ¿cierto? Algunas de las batallas más importantes, ¿cierto? Japón bombardea Pearl Harbor, lo que va a involucrar de que Estados Unidos declare la guerra a Japón y se meta en la guerra. Hasta 1941 Estados Unidos estaba ayudando por debajo a Inglaterra, pero no se quería meter en la guerra. Bueno, después del ataque a Pearl Harbor en Hawái, ¿cierto? Una islita del Pacífico que tenía dominio norteamericano, los japoneses lo bombardean para neutralizar a Estados Unidos, pero le sale el tiro por la culata porque finalmente Estados Unidos se mete en la guerra. Alemania inicia la invasión a la Unión Soviética rompiendo el pacto de no agresión porque empieza esta situación de expansionismo. Ese expansionismo que no se resolvió en la Primera Guerra Mundial continúa en la Segunda. Alemania quiere su espacio vital, se va a llamar por ahí también, ¿no es cierto? Y la Unión Soviética es el objetivo, tanto por aniquilar el comunismo que se opone, es la extrema izquierda que se opone al nazismo de extrema derecha alemán, y los alemanes, ¿cierto?, ven a los soviéticos, ¿cierto?, los rusos los ven como una población inferior que ellos deben dominar y evidentemente ambicionan ese gran territorio y gran acceso a recursos naturales. Por eso invadir la Unión Soviética. Fue una locura, eso es lo que vamos viendo más adelante. Alemania ocupa Stalingrado, que es como una de las principales, de las primeras ciudades importantes de la Unión Soviética, de Rusia, ¿cierto?, cerca de Alemania. Llegan y ocupan Stalingrado en 1942. Surgen dos bandos. Ya en esta época se van a firmar las alianzas y ya van a establecerse dos bandos muy claros respecto de la guerra. Los aliados, ¿cierto?, se van a denominar así, potencias aliadas, y van a estar conformados por lo que es Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética, ¿cierto?, de haber tenido un pacto de no agresión, pasa a ser, digamos, un aliado estratégico de Inglaterra y Francia para poder contener el avance, ¿cierto?, de los alemanes hacia su territorio. Y por otra parte, Inglaterra y Francia también ven a la Unión Soviética como un aliado porque va a, podríamos decir, debilitar, ¿cierto?, los esfuerzos de guerra alemán. Por lo tanto, si bien sus proyectos políticos, económicos y sociales no son los mismos, en esta época de guerra terminan siendo aliados porque tienen un enemigo en común que es la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini. ¿Bien? Por otra parte surge
las potencias del eje, ¿cierto? Que van a ser Alemania, Italia y Japón. Todos ellos con sus intereses expansionistas, ¿cierto? Imperialistas, todos en búsqueda de materias primas para sus industrias y todos con un pensamiento racista, ¿cierto? Eh, Mayor que el de Inglaterra, porque Inglaterra, Francia y Estados Unidos, no sé si Estados Unidos, pero Inglaterra y Francia también fueron siempre racistas. Lo que pasa es que ellos tenían otro discurso, ¿no? Pero Alemania, Italia y Japón lo dicen directamente, ¿ya? Y llegan tarde a esta repartición que ya se habían hecho Inglaterra y Francia en siglos anteriores. Bien. Vamos con la última fase de la guerra, donde se va a producir la derrota de las potencias del eje entre 1943 y 1945. En 1942, ¿cierto? Se hace un avance decisivo de Estados Unidos sobre la flota japonesa que va a debilitar, ¿cierto?, a Japón en la guerra, en la batalla que se conoce de Midway. En 1943, la Unión Soviética derrota a las tropas alemanas en Stalingrado. Se dice que son una de las batallas más cruentas de la guerra, donde murieron la mayor cantidad de soldados de toda la guerra, soldados que fueron soldados rusos, ¿ya? Soviéticos. Sin embargo, Estados Unidos logra contener, ¿cierto?, a los alemanes y derrotarlos y recuperar la ciudad de Stalingrado. Los aliados ingresan a Italia y Mussolini es depuesto del poder, es decir, es sacado de la presidencia, ¿cierto?, y es arrestado, y Italia firma un armisticio, y quiere decir Italia se rinde, ¿ya? Todo eso pasa en 1943, Alemania empieza a quedar sola. La Unión Soviética libera a los países ocupados por Alemania, es decir, parte de Polonia, ¿cierto? Grecia, los países que están en Europa del Este, ¿bien? Empiezan los rusos, así como empezaron a contener y recuperaron Stalingrado, ahora empiezan en esta fase a avanzar, porque aquí empieza la competencia entre los países aliados, ¿cierto? Entre Francia, por un lado, por el lado, digamos, occidental, o si usted quiere, por el lado oeste, ¿cierto? Por ese lado van atacando Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y por el otro lado, por Alemania, por el lado de la Europa oriental, o si usted quiere, por la Alemania este, está avanzando también la Unión Soviética. Entonces va a empezar una competencia, entre comillas, por quién llega primero a Berlín, porque lo que quieren es la cabeza del gobierno alemán, que es Hitler, y la cabeza, ¿cierto?, de los esfuerzos de guerra, que va a ser Berlín, la ciudad de Alemania. Tomando Alemania, se termina la guerra. ¿Bien? Entonces empieza esa pequeña competencia, ¿no? La Unión Soviética, habíamos dicho que libera a los países, ¿cierto? Finalmente esta competencia va a ser ganada por la Unión Soviética, que en 1945 van a llegar a Auschwitz, que van a ser los campos de concentración alemanes, ¿cierto? Donde se van a empezar a encontrar con esta situación del Holocausto, con esta situación donde el racismo, ¿cierto?, alemán, que no se sabía cómo estaban exterminando a los judíos y a las razas que ellos consideraban inferiores, y los tenían en campos de concentración. Similar a lo que pasó similar y quizás más dantesco, más horroroso quizás, o quizás no hay comparación, pero muy similar a lo que se sufrió, ¿cierto?, en la época de la dictadura en Chile. Campos de concentración donde a las personas se les torturaba hasta la muerte y se les hacía desaparecer. Entonces las tropas soviéticas llegan y se encuentran con esta situación, comienzan a liberar a los prisioneros, y se dan cuenta de el desastre que tenía Hitler, ¿cierto?, en Alemania, la locura de Hitler. Ingresan a Berlín finalmente en 1945 y provocan la rendición alemana. Por otra parte, Estados Unidos, para terminar con la resistencia japonesa, termina lanzando la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki también en 1945, y con estos acontecimientos es donde se pone término a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver las consecuencias de la guerra. Bien, le aclaro que el tema de las batallas lo revisamos por un tema del texto del libro, pero no es tan importante que usted lo sepa. Lo más importante que usted tiene que saber es cuáles son las causas, qué es lo que produjo la guerra,
Y lo más importante también es que usted aprenda y sepa cuáles son las consecuencias de esa guerra, ¿ya? Y cómo terminan afectando finalmente al mundo hasta lo que es hoy nuestro presente. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Devastación de Europa, daños humanos. La Segunda Guerra Mundial va a costar 60 millones de muertos. ¿Ya? 60 millones de muertos. Vamos a hacer una detención ahí para poder tratar de, digamos, entender la cantidad de personas que significan 60 millones de personas. Nosotros somos actualmente 20 millones de personas en este país. Es como si mataran a Chile 3 veces. ¿Ya? Es como si la población de Arica a Magallanes, ¿cierto?, desapareciera, pero 3 veces. Esa es la cantidad de muertos que deja la Segunda Guerra Mundial. 40 millones de heridos, es decir, 2 veces Chile de heridos y mutilados. 8 millones de desplazados, ¿ya? Personas que tuvieron que abandonar sus hogares, sus pertenencias, ¿cierto?, escapando de la guerra. Imagínense la cantidad de viudas, imagínense la cantidad de huérfanos. Es una cuestión, pero impresionante. En los millones, o sea, solamente de judíos fueron asesinados 6 millones de judíos aproximadamente. Y respecto de los mayor cantidad de soldados muertos fueron los soviéticos, que perdieron alrededor de 10 millones de soldados en la guerra. La mitad de la población de Chile muerta en la guerra. Imagínense. Horroroso y dantesco. Es por eso que se dice que es una de las guerras más grandes, una de las guerras más atroces que ha tenido la humanidad. También ahí para la reflexión podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial han habido una cantidad de guerras y batallas hasta el día de hoy que pueden superar ampliamente estos datos. Pero ahí ya estamos hablando de que son guerras que se han producido en el transcurso de 80, ¿cierto?, a 100 años. Aquí solamente del 36 al 45, solamente en 10 años ocurrió esta gran masacre. Vamos con los daños materiales. Entonces, si usted le pregunta las consecuencias de la guerra mundial, usted va a decir, primera cosa, los daños humanos, 60 millones de muertos. ¿Ya? Eso es algo para que usted entienda que con una guerra nadie gana, todos pierden. ¿Ya? Los que ganan, eso sí, siempre son los empresarios, en este caso van a ser los empresarios armamentistas de Europa y de Estados Unidos que sí ganaron dinero. ¿Ya? Pero ellos no representan más del 1% de la población. Por lo tanto, con una guerra, finalmente, en términos generales, nadie gana, todos pierden. Daños materiales, destrucción de ciudades e infraestructura, caminos, fábricas, interrupción de la producción de alimentos. Esto quiere decir cesantía, hambre, muerte, un horror. ¿Ya? Aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo se apilaban a los judíos, ¿cierto?, en los campos de concentración, tal cual como si fueran animales. Los desplazados, los mutilados, y aquí tiene usted una imagen de cómo quedó el parlamento alemán después de los bombardeos que se produjeron en Berlín para terminar la guerra. Otra consecuencia, la división de Alemania. Los aliados, ¿cierto? Es decir, no la Unión Soviética. Bueno, los aliados sí, también la Unión Soviética. Los aliados toman el control del territorio alemán. Es decir, aquí ya no hay un gobierno, aquí ya no hay un poder político, aquí no hay nada. Alemania queda destruida, ¿ya? Y tienen que llegar a administrar el territorio, ¿cierto? No hay un Estado alemán. Tienen que llegar otros estados a administrar el territorio, la población y los recursos alemanes, ¿ya? Se les reduce el territorio, ¿cierto?, a lo que era original de la guerra y se van a producir dos administraciones, ¿ya? Por una parte, el bloque, si usted quiere, occidental, ¿ya? Occidente u oeste, por donde se oculta el sol, ¿cierto? Y un bloque oriental, o si usted quiere, este, por donde sale el sol, ¿ya? Cuando hablamos de este, es donde sale el sol, también se dice oriente. Cuando hablamos del mundo oriental, están al oriente, ¿cierto? Para nosotros sería desde la cordillera para allá, ¿ya? Puntos cardinales, ¿cierto? Y el occidente, ¿cierto?, sería el otro lado donde se oculta el sol, o también llamado punto cardinal oeste, ¿ya? Entonces la parte oeste, ¿cierto?, de Alemania va a quedar administrada por Inglaterra, por Francia y por Estados Unidos. Y la parte oriental, es decir, la parte este, va a ser
administrada por la Unión Soviética, y Berlín queda ahí, la ciudad capital de Alemania, queda más cerca de la Unión Soviética. Pero la ciudad capital, por lo tanto, ahí vienen los intereses políticos de las potencias, ¿cierto? Por lo tanto, así como se reparte la administración del territorio alemán, también se quiere repartir lo que va a ser el ícono, ¿cierto?, del poder político, económico, ¿cierto?, de Alemania, que va a ser la ciudad donde se gobierna, Berlín. Y esto también se va a partir en dos, y aquí es donde va a surgir el famoso muro de Berlín, ¿ya? La parte oriental de la ciudad de Berlín va a quedar administrada por los soviéticos, y la parte oriental por los soviéticos, y la parte occidental por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿ya? Hasta aquí, hasta esta época, ¿cierto?, hay un ambiente de triunfalismo, un ambiente de unidad, donde están coexistiendo dos sistemas políticos, económicos y sociales. El capitalismo de Estado, entendiendo que el capitalismo liberal fracasó con la crisis económica de 1930, por lo tanto el Estado tiene que regular la economía, más no controlarla, regularla, poner leyes, ordenar. Y en esa misma sintonía piensan Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿ya? Lo que también se llamó capitalismo de Estado, que nosotros también conocimos en Chile, ¿cierto?, como el estado de bienestar, ¿ya? Donde se deja atrás ese capitalismo neoliberal que no aseguraba derechos a los ciudadanos, y se opta por un estado protector de los ciudadanos que asegura que el progreso les llegue ojalá a todos, ¿ya? Pero siempre en el ámbito de la libertad económica, y es decir, la libertad de la propiedad privada. Se respeta la propiedad privada y el valor de la libertad no se toca, ¿ya? Lo que va a producir algunas desigualdades sociales, pero no tan salvaje como fue en el capitalismo liberal, ¿ya? Hasta ahí. Y en el otro lugar, el otro sistema político, social y económico triunfador, que va a ser el comunismo o socialismo, ¿ya? Donde hay un Estado donde el valor que prevalece no es la libertad, sino que el valor que prevalece intenta ser la igualdad. Es decir, se eliminan las clases sociales, se eliminan las diferencias, y para que eso suceda hay un Estado fuerte que no es regulador, sino que es controlador. Es un Estado controlador, un Estado que administra y planifica la economía. La propiedad privada desaparece, todo es del Estado, y la propiedad privada se reduce a lo más necesario: su casita, su alimentación, su vestuario, nada más, ¿ya? Con una economía controladora, una economía reguladora. Y este conflicto político y económico es el que va a volverse un conflicto irreconciliable y va a dar lugar a lo que es la Guerra Fría. Pero vamos con el dato. La división de Alemania, ¿cierto? Como dijimos, ¿cierto? Los aliados toman el control del territorio, como dijimos, repartiéndoselo. La zona occidental, todo lo que dije está ahí apuntadito, ¿ya? Lo único que no dije fue que la parte occidental, ¿cierto?, de Alemania se va a llamar la República Federal Alemana, donde va a triunfar lo que dijimos, ¿cierto?, los valores del capitalismo, y el principal, digamos, principio va a ser la libertad, ¿ya? Y dentro de la libertad estamos hablando también de la propiedad privada, la libertad de tener propiedad privada, ¿ya? Ahí el Estado no se mete, regula, pero no se mete. Y la zona oriental, ¿cierto?, como dijimos, se va a denominar la República Democrática Alemana, de orden comunista, donde el Estado lo que hace es controlar y planificar la economía, desaparece la propiedad privada, se deja lo más mínimo y lo más esencial, y es el Estado el que controla y garantiza igualdad. Desaparecen las clases sociales, ¿ya? Y estos dos sistemas económicos se van a empezar a disputar el poder, y con esto damos inicio a lo que va a ser la Guerra Fría, que vamos a continuar en el siguiente bloque. Bien, continuamos, ¿cierto? Habíamos dicho que íbamos a seguir con Guerra Fría, ¿cierto? Pero nos quedaban dos detallitos de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y aquí tenemos esas dos consecuencias más, ¿cierto? Ya hablamos de lo que había pasado con la Alemania, ya hablamos de los sistemas económicos, políticos y sociales que triunfan, la gran cantidad de muertos, la destrucción material, ¿cierto? Como consecuencia, ¿cierto?, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Y otra de las consecuencias son a nivel internacional.
se va a crear la Organización de Naciones Unidas. En 1945 se crea esta organización, la ONU, ¿cierto? Organización de Naciones Unidas, que va a regir las relaciones entre los países para evitar los conflictos armados, resolver antes de las guerras. Bien, después de este horror sufrido, ¿cierto? En Europa principalmente y en otras partes del mundo, las naciones que triunfan van, junto a otras, van a fundar las Naciones Unidas para hacer esto, regir la relación entre países y evitar posibles conflictos armados, ¿cierto? Reconociendo la libre determinación de los pueblos, donde ningún Estado puede intervenir a otro, que fue efectivamente lo que hizo Alemania, Italia, principalmente, y Japón, ¿cierto? Ningún Estado tiene el derecho de imponerle sus términos a otro Estado, a otra nación. Me explico, ¿cierto? Pero que sí. Y eso no se había cumplido. La Sociedad de Naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial, se lo propuso, pero no tuvo el financiamiento ni ¿cierto? La capacidad militar para poder hacerlo cumplir. Esas lecciones se aprenden y van a regir en esta nueva Organización de Naciones Unidas, y vamos a ver más adelante cómo funciona al final, ¿ya? Entonces, pero la primera situación es que ningún Estado pueda intervenir sobre otro y defender los derechos humanos, ¿cierto? Para que nunca más en algún punto del mundo se produzcan estas atrocidades, estos atropellos, ¿cierto? A los derechos de las personas. Sin embargo, si bien ha evitado grandes catástrofes a nivel global, la ONU actualmente no ha logrado detener grandes catástrofes a nivel regional o local. Ahí no ha podido intervenir la ONU y siguen sucediendo cosas. Lo que pasa es que no crecen como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, porque se estancan ahí, porque se contienen. Esa es la labor de la ONU, contener esos conflictos, que no avancen y no escalen a una situación mundial como la de la Segunda Guerra Mundial. Otra de las consecuencias va a ser el Plan Marshall, ¿cierto? Donde Estados Unidos va a disponer 12.000 millones de dólares de esa época, que es una burrada de plata. Aquí hay, imagínense, 12.000 millones de dólares de euros. A los países de Europa es para construir países, ¿eh? Esto es para construir 2 o 3 países, 12.000 millones de dólares de esa época. Es para construir todo lo que se destruyó, ¿no? A los países de Europa occidental, no oriental, occidental, es decir, Alemania occidental, Francia, Inglaterra, ¿cierto? Los países que fueron destruidos por la guerra. Para la reconstrucción y su desarrollo industrial, ¿ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ¿cierto? No le conviene que las ideas socialistas soviéticas, ¿cierto? De la Unión Soviética se expandan a los países de Europa occidental. Gran Bretaña, Italia, Francia, ¿cierto? Holanda, Bélgica, sus países que están en Europa. No le conviene porque eso pondría en tela de juicio el sistema capitalista de los propios norteamericanos. Entonces, para evitar que se expanda el socialismo, ellos invierten 12.000 millones de dólares para que estos países corten relaciones con la Unión Soviética. ¿Bien? Que no avance el comunismo. Y esto es la semillita de los conflictos de la Guerra Fría. No van a poder, van a aparecer dos sistemas políticos, económicos y sociales excluyentes que no pueden convivir en armonía. O eres tú o soy yo. O es el capitalismo de Estado o es el socialismo comunista. ¿Ya? Bien. Por eso el plan Marshall, ¿no? Reconstruir evidentemente esta Europa, pero para que no sea atraída a el comunismo. Y por otra parte, esto va a ser un gran negocio para Estados Unidos y para toda la industria de Estados Unidos, que por otra parte es el país que no se ve afectado después de la guerra, porque toda la guerra ocurre en Europa. Por lo tanto, Estados Unidos está intacto. Tuvieron alrededor de 2 millones de muertos, fueron los que la menor cantidad de muertos en la guerra, y por otra parte sus industrias, toda su economía quedó intacta porque están en otro continente, están en América. La guerra no transcurrió en América. Entonces Estados Unidos queda como la potencia, ¿cierto? Hegemónica, que va a tener el control de gran parte del mundo. Por otra parte, la última consecuencia va a ser que se va a fundar el Estado de Israel en 1947. Las Naciones Unidas van a decidir la partición, y aquí viene el problema palestino.
decide la partición de Palestina en dos estados, uno árabe, Palestina, y otro judío, para reubicar a todos los judíos que estaban dispersos por Europa y que también fueron parte del conflicto, ¿cierto?, alemán. Entonces, a todos estos judíos se les invita a volver a Israel y se les crea su país, entendiendo, ¿cierto?, como derecho ancestral, de acuerdo a la escritura bíblica, ¿cierto? Los judíos tenían ese territorio. Sin embargo, aquí es donde empieza el problema para los palestinos, para los árabes que tenían en esa época, ¿cierto?, el dominio sobre esa región, motivo por el cual los judíos también escaparon a Europa, ¿cierto?, porque ahí se instaló el orden árabe. Las Naciones Unidas pretenden, ¿cierto?, devolverle a los Israel, a los judíos, ¿cierto?, esas tierras, y ahí donde nace ese conflicto que nosotros vemos constantemente en televisión, ¿cierto?, en la noticia, que tiene que ver con la opresión del Estado de Israel sobre el Estado de Palestina y la respuesta violenta también de los palestinos hacia los israelíes. Nace porque se les quita, ¿cierto?, en esta época su territorio. Eso como también cultura general. Bien, así que con eso terminamos ahora sí efectivamente lo que es las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y nos vemos en el siguiente módulo que va a ser la Guerra Fría.